hoy el capítulo del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo no es más que un sistema que se especializa en recibir y transmitir información utilizando unas moléculas denominadas neurotransmisores. El sistema nervioso autónomo hace parte de un gran sistema, que es el sistema nervioso. Recuerden que ese sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El periférico, a su vez, se subdivide en sistema nervioso somático, que tiene fibras motoras y fibras sensitivas, y que generalmente me va a regular las motoras, sobre todo acciones de tipo voluntario. Mientras que el sistema nervioso autónomo, que me regula acciones involuntarias, está conformado por, a su vez, dos subsistemas donde existen dos catecolaminas endógenas o dos neurotransmisores que se encuentran a nivel postganglionar, que son farmacológicamente importantes, sobre todo en el tratamiento de ciertas patologías. Bien, entonces, miren que aquí tenemos este sistema nervioso autónomo, ya lo sabemos, recibe, transmite información, hace parte del sistema nervioso periférico, que tiene dos subsistemas. Aquí tenemos el autónomo. Miren que en el autónomo generalmente que me inerva músculos, me puede inervar glándulas, también me puede inervar vísceras, y entonces regula funciones de tipo involuntario. Por ejemplo, la acción por ejemplo, yo no puedo ordenar que mi frecuencia cardíaca aumente o disminuya. Todo dependerá de un estímulo, ¿sí?, que permite a ese sistema recibir y transmitir información a través de unas moléculas. Bueno, sigamos. Entonces, aquí tenemos, miren, las principales funciones del sistema nervioso autónomo. Este sistema está constituido por células que captan información, es decir, receptores. Y entonces existirán receptores para el simpático y receptores para el parasimpático. Los receptores, por ejemplo, del simpático están constituidos, repito, los receptores del simpático estarán constituidos por receptores adrenérgicos. ¿Por qué por receptores adrenérgicos? Porque el principal neurotransmisor de la unión postganglionar en el parasimpático, en el simpático, perdón, es la noradrenalina. Por lo tanto, los receptores del simpático se denominan adrenérgicos. Los receptores del simpático se subdividen de tres formas. Podríamos decir que de dos, pero hay una rama que también inerva o que haría parte del autónomo, que es la rama dopaminérgica. Entonces, los receptores adrenérgicos se subdividen en alfa, se subdividen a su vez en beta, alfa, beta y dopaminérgico. Alfa, a su vez, se subdivide en alfa 1, alfa 2. Beta se subdivide a su vez en beta 1, beta 2 y beta 3. Dopa los podemos encontrar de 5 formas. Dopa 1, dopa 2, dopa 3, dopa 4 y dopa 5. Bien, y entonces, desde el punto de vista farmacológico, ¿cuál nos va a servir? Dopa 1, muy probablemente más que otros dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque van a observar que existe una sustancia farmacológica que hoy en día ha disminuido su fuerza de utilización. Sin embargo, es importante conocer el por qué ha perdido su fuerza, esa forma farmacológica, pues ha perdido su fuerza en la administración. Entonces podríamos decir, óiganse bien, que tenemos unos receptores para el simpático que son alfa, beta y dopa. ¿Qué pasa con el receptor
con el parasimpático. El parasimpático, que tiene acciones contrarias a las del simpático, tiene un receptor que se llama receptor colinérgico. ¿Y por qué se llama receptor colinérgico? Porque su neurotransmisor en la fibra postganglionar es la acetilcolina. Por lo tanto, tiene dos tipos de receptores, que son los nicotínicos y los receptores muscarínicos. Fíjate bien. Receptores nicotínicos, repito, y receptores muscarínicos. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa con este sistema? ¿Cuáles son las principales funciones? Controlar y regular la actividad de todos los órganos. Entonces, ustedes muy probablemente van a encontrar que el estímulo de estos receptores podrá ocasionar unas respuestas fisiológicas dependiendo del receptor estimulado, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, sobre todo el simpático, me permite relacionarme con el medio ambiente que me rodea, es decir, reaccionar ante las condiciones de ese medio ambiente, ¿sí? Esas condiciones, y eso hace que mi organismo pueda responder ante esas condiciones. Por ejemplo, ante situaciones de riesgo, ante situaciones de miedo, ante situaciones de lucha o de huida. Ejemplo, cuando estamos en la casa y hay un temblor, pues este sistema me permitirá rápidamente tener una respuesta y decir, me voy bajo gradas o me tiro del segundo piso, algunos se tiran del quinto piso, quién sabe. Entonces, ¿por qué? Porque este sistema generalmente se activa en situaciones de estrés. Bien, un ejemplo muy probablemente lo que ocurre ante un robo, ¿sí? A veces hay personas que responden, por eso yo no creo generalmente, yo les decía en la clase del sistema nervioso, neuro, yo les decía, yo no creo, a veces no creo en los simulacros. Es una cosa diferente el simulacro a lo que realmente uno hace en una situación de riesgo, ¿sí? Un ejemplo, cuando alguien nos va a robar o cuando nos invade el miedo, la duda, entonces uno no sabe qué hacer. Generalmente hay personas que responden haciendo resistencia al robo y por eso muchas personas aparecen muertas por un asalto. Otras responden diciendo, mire, lleves el maletín o lleves el dinero. Otras responderán de otra forma, otras inclusive saldrán corriendo, ¿sí? Y entonces eso... ¿Qué depende de, pues, el tipo de reacción de cada persona? Posiblemente de variabilidad individual. Ese sistema nervioso, pues es un sistema que me permite siempre responder tratando de, ¿qué te digo? De producir una respuesta a un estímulo, cualquiera que sea. Pero siempre esa respuesta estará relacionada con la sobrevivencia. ¿En qué sentido? Si yo corro es porque no quiero que me maten. Si yo me resisto es porque mi respuesta es que no me vayan a robar, que no me roben lo que yo trabajé, muy probablemente. Otros inclusive atacarán al ladrón. Pues es una respuesta. Miren que hay personas que inclusive han matado a los mismos ladrones. Sí, entonces eso se llama, ¿cómo es? El derecho se llama... defensa personal, profe. Eso, defensa personal. No, eso tiene otro nombre. Defensa eso propia. es en defensa propia, exactamente, defensa propia. Pero esa respuesta siempre va a ser como, por decirlo así, instinto de conservación. Lo que pasa también lo que pasa también
Entonces, muchachos, eso es el sistema nervioso autónomo. La respuesta me permite, es prácticamente como un sistema compensatorio. Cuando yo, por ejemplo, tengo una herida, un trauma craneoencefálico severo, mi presión arterial posiblemente se aumentará. ¿Para qué? Para aumentar la disponibilidad de sangre hacia los diferentes órganos. Entonces, lo que quiere decir que muy probablemente, óigase bien, este sistema me permite responder ante un estímulo, pero esa respuesta generalmente me va a producir, es decir, me va a aumentar la capacidad de sobrevivencia. ¿Sí me hago entender, muchachos? Por eso, generalmente la respuesta, el objetivo de la respuesta será mantener la homeostasis o mantener la sobrevivencia. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta allí? Yo, profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, en el caso de los robos se activa ese sistema de supervivencia, pero hay ciertas personas que no hacen absolutamente nada, que entran en shock. Esa es una respuesta. Positiva, negativa, es una respuesta. ¿No? O sea, yo no hago nada. Ah, me robó. Es una respuesta. Sí, porque de todas maneras se activa el corazón, usted tiene el latido fuerte, sino que usted no hizo ningún movimiento. Exactamente, pero bueno, es una respuesta. Pero la respuesta siempre va a ser esencial para la supervivencia. Entonces habrán respuestas muy probablemente positivas o respuestas negativas. Por eso yo les digo, yo no creo en los simulacros ni nada de esas cosas, porque es que es muy diferente. A mí aquí en la unidad me dicen, vamos a hacer un simulacro y todo el mundo tiene que bajar y llegar al área de encuentro, y entonces usted baja al área de encuentro, pero usted baja tranquilo porque es un simulacro, ¿sí? Usted ya tiene acondicionamiento, pero si fuera de verdad, como decimos nosotros, las respuestas posiblemente van a ser diferentes. Ah, que hay que conservar la línea de la vida. Bueno, muy probablemente habrá personas con cabeza fría, que uno dice, cabeza fría, y eso es una respuesta. Eso es un tipo de respuesta. Entonces, que asegurarán la sobrevivencia. Y todo eso estará relacionado con la sobrevivencia. ¿Sí? El mismo organismo que responde ante una injuria, una lesión, una herida de arma cortopunzante que me está produciendo una hemorragia, pues mi cuerpo dispara, o sea, es decir, el sistema nervioso simpático se activa, porque es una situación de estrés, se activa, se aumenta la frecuencia cardíaca, inicialmente se aumentará la presión arterial para compensar. Por eso yo les decía que el sistema nervioso autónomo también está relacionado con el sistema compensatorio del organismo. El sistema nervioso autónomo, a través de unas catecolaminas, que se llaman catecolaminas endógenas o neurotransmisores endógenos, posibilita también el desarrollo de otras funciones complejas, tales como el pensamiento y como la conciencia. Exactamente. Bien, sigamos. Entonces, miren que les decía que ese sistema nervioso autónomo está compuesto por dos subsistemas, y esos sistemas tienen unas diferencias importantes desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista farmacológico. El sistema nervioso autónomo está conformado por dos fibras. En otros libros aparece otra fibra, que es la fibra entérica. Entonces, miren que las fibras más importantes son las fibras simpáticas, que generalmente nacen a nivel toracolumbar. Por eso al sistema nervioso simpático también se le conoce como toracolumbar. Ese sistema nervioso tiene una fibra aquí que se llama la fibra preganglionar, ¿cierto? Que se encuentra antes del ganglio, y ese neurotransmisor de la fibra preganglionar es la acetilcolina.
acetilcolina. Esta porción sería el ganglio donde se produce un tipo de sinapsis que se llama la sinapsis intermedia. De la sinapsis intermedia nace otra fibra que se llama la fibra postganglionar. Y entonces farmacológicamente la fibra postganglionar tiende a ser más larga y más difusa que la fibra postganglionar parasimpática. En esta fibra postganglionar hay un neurotransmisor importantísimo, que es la noradrenalina. Por eso al sistema nervioso simpático también se le conoce con el nombre de adrenérgico. Y los receptores adrenérgicos pueden ser de 3 tipos. Receptores, ya lo dijimos, alfa, receptor beta y receptor dopa. Bien. Alfa, a su vez, se subdivide en alfa 1, alfa 2. Beta se subdivide en beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 3 no tiene efectos en este curso. ¿Por qué? Porque generalmente hace parte del tejido adiposo. Y tenemos otro tipo de receptor que son los dopa, que estarán implicados en otra serie de funciones que son importantes. Por ejemplo, la activación de un receptor dopa 1 me puede producir vasodilatación a nivel renal, a nivel mesentérico, a nivel de las arterias cerebrales o a nivel de las arterias renales. Y entonces la estimulación de este receptor podrá producir estas situaciones fisiológicas mediante la estimulación de ese tipo de receptor. Ahora, ¿de qué depende la estimulación de uno o de otro receptor? Dependerá uno del fármaco y dependerá de la dosis del fármaco. Por eso, la mayoría de las sustancias que actúan sobre estos receptores son difásicas. ¿Qué querrá decir que son difásicas, muchachos? Que tiene más de una función. Más de una función. Pero, ¿cómo así? ¿Pueden ser agonistas o antagonistas? Profe, que un mismo fármaco a diferentes dosis puede producir diferentes efectos. Exactamente. Que una misma sustancia farmacológica a diferentes dosis pueda producir diferentes efectos farmacológicos. Por ejemplo, yo podría tener a un receptor beta 1 que se encuentra a nivel coronario, ¿sí? Que tiene un efecto inotrópico y cronotrópico que puede ser estimulado por un fármaco, pero que cuando yo aumento la dosis de ese fármaco, pues ese medicamento ya no va a pegar sobre el receptor beta 1, sino que podría pegar sobre un receptor beta 2 y en vez de producir un efecto inotrópico me va a producir vasodilatación. Entonces, la mayoría de estos receptores son dosis dependientes. Dependen de la dosis para producir finalmente un efecto farmacológico. Y entonces miren que tenemos un sistema nervioso que es el sistema nervioso parasimpático. Ese sistema nervioso parasimpático tiene una fibra preganglionar cuyo neurotransmisor de la fibra preganglionar es la acetilcolina. Entonces, aquí tenemos, miren, un receptor preganglionar, fibra es la acetilcolina, aquí un neurotransmisor implicado. El neurotransmisor final será la acetilcolina, es decir, de la fibra postganglionar será la acetilcolina. Ahora, el parasimpático nace a nivel cráneo-sacro. Por eso al parasimpático también se le denomina cráneo-sacro. El receptor de acetilcolina es receptor colinérgico y se llama colinérgico porque su neurotransmisor en la fibra postganglionar es la acetilcolina. Luego, esos receptores colinérgicos generalmente son de 2 tipos. Son receptores muscarínicos y receptores
nicotínicos. Si el simpático se aumenta en situaciones de estrés, el parasimpático equilibra al simpático. Quiere decir que el parasimpático se activa en situaciones de reposo. Por lo tanto, las acciones del simpático o las funciones fisiológicas del sistema nervioso simpático son diferentes a las del parasimpático. Repito, las acciones del simpático serán diferentes a las acciones del parasimpático. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Completos? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, miren, esto era lo que yo les decía ahorita. Les decía que aquí tenemos las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos una fibra simpática que tiene una fibra preganglionar, pero que tiene un neurotransmisor que es común para ambas fibras, tanto para la fibra simpática como para la fibra parasimpática. Aquí tenemos un ganglio, en el ganglio entonces se hará una sinapsis intermedia, aparece una fibra postganglionar, para el simpático será la noradrenalina, por eso se llama adrenérgico, y en el parasimpático tenemos otra fibra que se llama la fibra postganglionar, ¿sí? Que es la acetilcolina que que hace parte del parasimpático. Bien. Y entonces miren que desde el punto de vista fisiológico podemos decir que existen unas diferencias entre el somático y el autónomo. Recordemos que el sistema nervioso autónomo generalmente puede inervar todas las estructuras. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de las vísceras, corazón, pulmón, útero, hígado, riñón, excepto en estructura esquelética. ¿Por qué? Porque la estructura esquelética es inervada por el sistema nervioso somático. ¿Qué hace o qué pasa con los ganglios? Los autónomos o el sistema nervioso autónomo, la sinapsis generalmente se hace fuera del eje cefalorraquídeo, mientras que en el somático se hace dentro del sistema nervioso central. Para el autónomo, las fibras, sobre todo las fibras simpáticas, tienden a ser mucho más largas y difusas, mientras que en el sistema nervioso autónomo generalmente no forman plexos, ¿sí? No forman esas fibras que son largas y difusas que hacen parte fundamental del simpático. Y esta es una gráfica que nos muestra, yo les decía ahorita, miren, ¿dónde encontramos? En vasos sanguíneos, en músculos, en diferentes estructuras podemos encontrar fibras simpáticas. Y entonces yo puedo decir aquí que una de las funciones del simpático es, por ejemplo, a nivel de la pupila, ¿sí? Un estado es decir, el susto. Por eso cuando mentimos, se nos dilata la pupila. Por eso, cuando nos colocan un polígrafo, un ejemplo, cuando pues hemos cometido, Dios no lo quiera, un delito, y nos ponen un polígrafo, nuestra presión arterial aumenta. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor implicado en el simpático es la noradrenalina. Por eso ustedes miran que colocan un tensiómetro, ¿sí? Y ese tensiómetro, en el momento en que a mí me hacen las preguntas, las ondas, cuando una onda se eleva, quiere decir que en el momento en que yo dije la mentira, la onda se elevó. ¿Por qué? ¿Por qué se elevó? Porque la presión arterial se elevó. Entonces, por eso las personas que van a hacer, por ejemplo, exámenes a través de polígrafo, creo que cuando uno aplica para un trabajo militar o un trabajo de esas cosas, de cuestiones especializadas, a uno le hacen la prueba del polígrafo, ¿sí? Y entonces muchas personas toman sustancias ansiolíticas. ¿Para qué? Para estar tranquilas y tratar de dar respuestas acertadas que no vayan a producir alteraciones allí
en las ondas. Eso es lo que pasa. Bien, ¿qué pasa entonces con las glándulas? Las glándulas salivares se inhiben, es decir, hay inhibición de la salivación, hay relajación de los bronquios, por lo tanto, aumenta el flujo de aire. Por acción simpática se puede acelerar el impulso cardíaco. Por eso nuestra frecuencia cardíaca en situación de estrés aumenta. Se inhibe la actividad digestiva, se aumenta la secreción de norepinefrina y de adrenalina a nivel renal y además se estimula la liberación de glucosa por el hígado. Ejemplo claro, es que cuando salimos del postquirúrgico, el estrés metabólico nos aumenta la glicemia. Hagamos el ejercicio o hagan el ejercicio cuando ustedes estén en la práctica clínica. Cuando ustedes le toman una glucometría a un paciente que acabó de salir de cirugía, de un procedimiento quirúrgico, cualquiera que sea, pues obviamente ese procedimiento quirúrgico va a producir estrés y ese estrés me va a producir aumento de la liberación de glucosa, es decir, me va a aumentar la glucosa. Muy probablemente vamos a encontrar una glucosa elevada, pero no la vamos a encontrar elevada solamente porque el paciente sea diabético, no. Las situaciones de estrés me pueden elevar los niveles de glucosa. Bien, también me va a aumentar la secreción de adrenalina, ya lo dijimos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el paciente es diabético? O sea, pues aparte de ser Pues diabético, se le aumentará más. sube la glucosa. Se ¿No es malo aumenta más. para él? Allí lo que se hace generalmente es que, como el paciente tiene antecedentes, por eso es tan importante la valoración preanestésica. Si el paciente es diabético, pues como es diabético, el médico ¿qué hace? Generalmente dice, si el paciente, la glucosa es mayor de 180 tanto, le administramos 3 unidades de insulina. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ya es diabético? Entonces el médico generalmente dice, bueno, pues si es diabético, pues ya sabemos que la glucosa muy probablemente va a estar elevada. Entonces yo voy a colocarle 3 unidades al paciente. Pero si el paciente no es diabético, quiere decir que yo debo esperar un tiempo determinado hasta que el paciente esté más tranquilo, que esté dormido, que no tenga dolor, ¿sí? Para que la glucosa generalmente baje de manera fisiológica sin tratamiento farmacológico. ¿Está claro? Pero si el paciente es diabético, ya tenemos que tener un esquema montado para el manejo de esa glucosa. Bien, entonces dijimos que también se relaja la vejiga y se contrae el recto. Entonces miren que las acciones simpáticas van a ser contrarias a las acciones parasimpáticas. Entonces, en la acción parasimpática se contrae la pupila, hay miosis. Se me olvidaba decirle, hay fármacos, sustancias de abuso, como las anfetaminas. Luego las vamos a mirar. Las anfetaminas, ¿qué hacen? Aumentan la síntesis adrenérgica. Por eso nos permite mantener despierto durante largos periodos de tiempo, ¿sí? Sin dormirnos. Entonces nos aumenta el nivel de concentración mental, pero como aumenta la síntesis noradrenérgica, nos puede producir arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque los estados intensos de vasoconstricción me aumentan la frecuencia cardíaca y ese aumento exagerado de la frecuencia cardíaca me puede producir arritmias y episodios de muerte súbita. Eso hacen las anfetaminas. Por eso ustedes también observan que las sustancias, sobre todo las sustancias energizantes, el Vive 100, el Red Bull, el Monster, y hay otras que son todavía mucho más potentes, son ricas en guaraná. La guaraná es un derivado de las anfetaminas. Entonces, cuando tomamos esas sustancias, nuestra frecuencia cardíaca tiende a aumentar, aunque hay situaciones o hay excepciones en las que al paciente no le pasa nada. Bueno, entonces tenemos unas
otro sistema que tiene una acción contrarregulatoria, es decir, que sus funciones fisiológicas generalmente son contrarias. Si en el simpático se dilata la pupila y hay midriasis, pues en el parasimpático hay contracción de la pupila y hay miosis. O sea, ¿Qué pasa con... ¿Cómo? ¿Qué iba a decir, mija? ¿Qué mantiene la homeostasis? Exactamente, sí, señor. Es contrarregulatorio, mantiene la homeostasis para este caso. Muy bien. Entonces, si en el simpático decía, se dilata en la pupila, en el parasimpático se contrae, entonces se produce el fenómeno de la miosis. ¿Sí? ¿Qué pasa en el parasimpático? Pues se estimula la salivación, acá se inhibe, miren, y entonces por eso cuando estamos dormidos, babeamos. Muchas personas babean, otras más, otras menos, pero el babeo hace parte de ese fenómeno asociado con el parasimpático, porque se supone que durante el sueño estamos en estado de reposo. Bien. Y entonces, ¿para qué también me sirve saber eso? ¿Por qué? Porque existirán fármacos, óigase bien, que me estimulan al parasimpático, que son estimulantes o agonistas del parasimpático. Y al ser estimulantes o agonistas del parasimpático, por ejemplo, las sustancias bloqueantes o relajantes neuromusculares, que me va a producir un estado profundo de relajación, me va a estimular la salivación. Por eso, cuando ustedes están en la práctica clínica y a ustedes los enseñan a hacer intubación traqueal, ustedes cuando van a colocar el tubo, ustedes ponen una sustancia sedante, pero esa sustancia sedante también tiene acción relajante. Entonces, cuando la persona se relaja, por eso entonces nuestra vía aérea empieza a secretar. Hay aumento de la secreción. Y entonces es importante tener siempre a la vista un aspirador. ¿Qué quiere decir? Que yo, en el momento en que coloco el tubo y se aumentan las secreciones, yo debo aspirar. ¿Por qué? Porque las secreciones me pueden también tapar la visualización de la vía traqueal, de la tráquea, y entonces yo puedo colocar el tubo donde no es. Aunque eso ahora ha cambiado, ya hay unos aparaticos específicos que me permiten saber en dónde estoy, si estoy en tráquea o si me voy para la vía digestiva. Entonces, pues obviamente eso ha cambiado, pero para eso son las sustancias sedantes y relajantes. Y entonces un efecto colateral de esa sustancia será la estimulación de la salivación. ¿Por qué? Porque en este caso tengo al paciente completamente relajado en un estado de reposo absoluto. Se reduce el latido cardíaco y entonces yo puedo disminuir la frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia cardíaca va a estar disminuida y es que eso yo lo puedo comprobar. Entonces, coloquémonos un saturador en la noche, un aparatico, eso ahora pues lo venden como arroz por la situación del COVID. Entonces, ¿qué pasa? Uno se coloca el saturador le toma a uno la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Entonces, coloquémonos un saturador en la noche, nuestra frecuencia cardíaca va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque estamos en estado de equilibrio. Bien, entonces hay contracción bronquial, por eso roncamos durante la noche, por eso aparecen los trastornos también asociados a, por ejemplo, las apneas de sueño, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, hay contracción vesical y hay relajación del recto. Entonces, ¿para qué me sirve saber a mí todas estas acciones? ¿Por qué? Porque existirán sustancias farmacológicas que se llaman estimulantes o antagonistas. Entonces, yo puedo decir que hay sustancias que estimulan al simpático, lo estimulan.
Y a las sustancias que estimulan o simulan acciones simpáticas se les denomina simpático-miméticas. Simpático-miméticas. Y a las sustancias que por el contrario lo bloquean se les denomina simpático-líticas. ¿Bien? O antagonistas del simpático o bloqueantes del simpático. Si yo estimulo una actividad simpática, ¿qué le pasa a la dilatación pupilar? ¿Qué le pasaría? A ver, muchachos. ¿Se dilata? Aumenta la dilatación. Entonces yo podré utilizar fármacos que me estimulan al simpático. Si me estimulan al simpático y simulan acciones iguales o parecidas, pues se llamará simpático mimético. Un ejemplo de un simpático mimético, la efedrina, será un simpático mimético. ¿Qué hace? La efedrina me dilata la pupila, por eso los oftalmólogos utilizan efedrina para dilatar la pupila y hacer un procedimiento oftálmico. ¿Está claro? Hace la catarata, ¿no? Bien, exacto. Bueno, cualquiera de esos trastornos, cualquiera en la que se requiera dilatar pupila. También sirve para hacer exámenes. Exactamente, para producir exploración, para hacer exploración. Otro ejemplo, yo necesitaré muy probablemente fármacos que me aumenten la síntesis de noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina es vasoconstrictora. Entonces, muy probablemente en estados de hipotensión severa requeriré sustancias farmacológicas simpático-miméticas que me estimulen la secreción de adrenalina y norepinefrina. ¿Para qué? Necesariamente, pues para aumentar la presión arterial. Por el otro lado, se encuentra el parasimpático. Miren que yo tendré fármacos y aquí hay una menor cantidad de fármacos. Por eso el tema parasimpático es un tema cortico. Y vamos a mirar solo lo que nos sirva. Entonces, el parasimpático también tendrá sustancias que son estimulantes del parasimpático. Las sustancias estimulantes del parasimpático se denominan parasimpático-miméticas, las que la estimulan. Parasimpático-miméticos. O agonistas del parasimpático, o estimulantes del parasimpático. La que bloquea, es decir, las que inhiben, se llamará parasimpático-líticos o antagonistas del parasimpático. ¿Sí? Antagonistas del parasimpático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, miren aquí, ¿por qué se van a usar con menor frecuencia? Contracción pupilar, pues, ¿en qué situación clínica necesitaré una contracción pupilar? Pues, raro, ¿cierto? Estimulación de la salivación, pues, probablemente, por ejemplo, en los pacientes que sufren de un trastorno que se llama, no recuerdo en este momento, se utilizan sustancias que aumenten la salivación. En la reducción del latido cardíaco, entonces yo podría muy probablemente utilizar sustancias que me reduzcan el latido cardíaco. Son pocas, pero muy probablemente existirán. Y entonces, esas serán los fármacos que estimulan o que por el otro lado me antagonizan el efecto del sistema simpático y del parasimpático. Bien, sigamos. Bueno, esto ya lo dijimos, o sea que lo vamos a pasar. Miren que aquí tenemos el autónomo, este es el periférico, este es el autónomo, este es el simpático y este es el parasimpático. Bueno, dijimos
Ya habíamos dicho que el sistema nervioso simpático también se llama adrenérgico. ¿Y por qué se llama adrenérgico? Porque el principal neurotransmisor de la unión postganglionar es la noradrenalina. Por acá tenemos el sistema nervioso parasimpático. Y al sistema nervioso parasimpático también se le denomina colinérgico, porque su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Si yo le preguntara, por ejemplo, a Eric Vega Klossman, ¿qué otro nombre recibe el parasimpático? ¿Qué me diría? Además de colinérgico. Cráneo caudal. ¿Cómo? ¿Qué otro nombre recibe el parasimpático? Además de colinérgico. Cráneo sacro, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se llaman los receptores del sistema nervioso parasimpático? Nicotínicos nicotínicos y muscarínicos, que hacen parte de los receptores colinérgicos. Muy bien, sigamos entonces. Desde el punto de vista farmacológico, muchachos, existen unas sustancias, ¿se acuerdan que dijimos que pues existen unas funciones que están relacionadas con el equilibrio del organismo como consecuencia de diferentes estímulos? Entonces hay unas catecolaminas que están relacionadas de manera directa con este sistema. Entonces, dentro de estas catecolaminas tenemos la principal, que es la noradrenalina. ¿Qué me controla o qué funciones tiene la noradrenalina? La primera, la energía. Es decir, cuando vamos en una moto a una velocidad determinada, a 120, 140 kilómetros por hora, pues nosotros estamos liberando adrenalina, ¿sí? Interés, estamos adrenérgicos, estamos activos, ¿sí? Entonces uno dice, ya me activé, ya estoy listo, estoy activo, estoy prendido, ¿sí? Entonces, energía, interés, estado de vigilia. Por eso yo les decía que existen unas sustancias o que hay fármacos que me estimulan la síntesis noradrenérgica. Un ejemplo, estimulantes indirectos del simpático. Un estimulante indirecto del simpático, las anfetaminas. Por eso la guaraná y todas esas moléculas, el éxtasis, el popper, todas esas sustancias me van a aumentar la síntesis noradrenérgica. Yo puedo estar despierto durante largos periodos de tiempo, durante 2 o 3 días, sin dormirme. ¿Para qué? Muy probablemente para aumentar los niveles de lucidez mental, de concentración. Por eso, anteriormente los estudiantes utilizaban estas sustancias, pero obviamente estas sustancias tienen efectos letales en el organismo. Porque cuando se aumenta esa adrenalina, se aumenta la velocidad de conducción en el nodo sinusal y se pueden producir taquiarritmias. Y las taquiarritmias, un ejemplo, una arritmia supraventricular que puede producir episodios de muerte súbita. Bien, entonces también me controla o está relacionado con los mecanismos de ansiedad, de irritabilidad, emociones, control de las emociones, el humor, la función cognitiva. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la noradrenalina se sintetiza a partir de una molécula endógena o de un neurotransmisor endógeno que se llama la dopamina, que tiene 3 vías que ustedes me imagino que vieron en fisiología. Entonces tenemos aquí emoción, humor,
función cognitiva, motivación. Entonces, estamos motivados, estamos alertas. Entonces, todas estas funciones harán parte de la noradrenalina. Y aparte de ese, aparece, miren, otra molécula que es precursora de noradrenalina. Esa molécula precursora de noradrenalina, pues es la dopamina. Entonces, esa dopamina, que hoy en día se considera la sustancia del placer, está relacionada con, por ejemplo, la iniciativa, con el placer. También se le conoce como la sustancia del dolor. ¿Por qué? Porque en la médula espinal, cuando se abre el mecanismo de compuerta del dolor, se aumenta la dopamina. Como dopamina es precursora de noradrenalina, también se aumenta la noradrenalina. Por eso, durante el dolor, la presión arterial también aumenta. ¿Bien? Y entonces también existe otro proceso que se llama la motivación, el apetito sexual, ¿sí? Y la agresión. Entonces, también estará relacionada con la función cognitiva. Miren que estas tres moléculas tienen funciones, tienen algunas funciones comunes para las tres: ansiedad, irritabilidad, emoción, humor, función cognitiva, apetito, agresión y motivación. Tenemos la serotonina. La serotonina es responsable del placer, es decir, que también me regula el estado de ánimo. ¿Para qué me sirve saber todo eso? Porque existirán procesos patológicos en los que se depletan, es decir, en donde esas catecolaminas se disminuyen. Ejemplo, en los estados depresivos, en los que las catecolaminas también se aumentan. Un ejemplo, en la esquizofrenia. En la esquizofrenia, por ejemplo, se aumenta la síntesis dopaminérgica. ¿Ya? Bien. Se aumenta la síntesis, entonces, dopaminérgica. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Ah, bueno. Estábamos aquí en la serotonina. Y yo les decía que toda la síntesis de estas catecolaminas están implicadas en unos procesos patológicos. Un ejemplo, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos depresivos, en los trastornos psicológicos, por ejemplo, en las esquizofrenias, en la psicosis, muy probablemente habrá aumento de dopamina. En las pacientes con depresión se depleta la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Bien. Entonces, miren que fisiológicamente el simpático y el parasimpático ya tendrán acciones opuestas. La actividad simpática, como ya lo sabemos, aumenta en situaciones de estrés, mientras que la actividad parasimpática predomina en el reposo, y entonces el equilibrio de ambos regula el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano en situaciones normales. Eso está claro allí. Entonces, miren que esto, pues que este sistema autónomo sigue un patrón elemental, ¿sí? Dos neuronas, donde tiene lugar la liberación de unas sustancias químicas denominadas como neurotransmisores. ¿Dónde se biosintetizan estos neurotransmisores? Bueno, en el interior de la neurona. Entonces, aquí tenemos, mire, por ejemplo, un neurotransmisor. Este neurotransmisor implicado aquí es la acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina, pues es exocitado, es decir, que es eliminado o sacado al espacio posináptico a través de un mecanismo que se llama la exocitosis. ¿Sí? Se abre, la vesícula se abre, y al abrirse salen neurotransmisores que se acoplan a receptores para acetilcolina. Al acoplarse esos neurotransmisores a receptores para acetilcolina, se estimulan ciertas funciones.
dependiendo del neurotransmisor implicado. Bien, entonces acá tenemos el simpático. Fíjense que aquí tenemos generalmente la noradrenalina o el simpático. Tiene unas fibras que son difusas y que generalmente me van a inervar algunos órganos efectores. ¿Qué órganos efectores? El corazón, por ejemplo. Si el corazón es estimulado por las fibras adrenérgicas, pues muy probablemente la frecuencia cardíaca va a aumentar o la presión arterial podría aumentar. Bien, bueno, eso ya está claro. Entonces, aquí es donde yo quería llegar, jóvenes, porque pues esto sí que es importante también. ¿Sí? Entonces, dijimos que los receptores adrenérgicos son de 3 tipos. Hay 2 tipos allí, pero hay otro tercer tipo que es el DOPA. ¿Por qué? Porque los adrenérgicos también son inervados por unas fibras que se llaman las fibras dopaminérgicas. Entonces, ¿qué pasa? Los receptores son alfa, alfa 1, alfa 2, beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Y ellos se ubicarán en diferentes vertientes. Se ubicarán, por ejemplo, en glándulas, se ubicarán en vasos sanguíneos, se ubicarán en músculo, se ubicarán en células de tejido adiposo, sobre todo los receptores beta 3. Y ellos, por ejemplo, ustedes, ¿dónde van a encontrar beta 1? Un ejemplo, solamente los van a encontrar en el corazón. Y la estimulación de un receptor beta 1 me va a producir un efecto inotrópico positivo con efectos cronotrópicos mínimos. ¿Qué será la inotropía? ¿Qué creen ustedes que es la inotropía? El aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se relaciona con la inotropía? Frecuencia solamente. Si a mí me dicen frecuencia cardíaca, yo lo relacionaría no con frecuencia, sino con cronotropía. Por lo tanto, la inotropía, ¿a qué se refiere la inotropía? Eso que yo les puse una lectura. Es como la excitabilidad del músculo, ¿no? La propiedad que le permite a la fibra miocárdica aumentar su contractilidad. Es decir, que el efecto inotrópico se relacionará con el aumento de la contractilidad. Exactamente, con la fuerza de contracción. Yo les pregunto a ustedes, ¿existirán situaciones en las que se disminuye la contractilidad cardíaca? Sí, señor. Un ejemplo que se les ocurra, cualquiera. Cuando uno está durmiendo. ¿Cómo? Cuando uno está durmiendo, pues no es la misma frecuencia cuando uno duerme que cuando uno está despierto realizando actividades. Pero eso sería en cuestiones fisiológicas. En cuestiones patológicas, los pacientes diabéticos tienden a dañar primero el sistema simpático, entonces bajan su... Pero miren lo que yo estoy diciendo. Entonces bajan su... Muchachos, póngale la correlación a eso. Yo acabé de decir que los receptores beta 1 adrenérgicos se encuentran, la densidad de los receptores, los vamos a encontrar con mayor frecuencia en el corazón. Pregunto, ¿existirán patologías asociadas a la disminución de la contractilidad miocárdica? Creo que la hipertensión. Bueno, la hipertensión sí. Entonces, ¿la bradicardia? La bradicardia probablemente también, sí. Otra que es muy común, es una complicación de la hipertensión arterial.
El aumento Pregunto. del tamaño del A corazón. ver, listo. Vamos pare ahí. Busquen allá cualquiera. Entonces, ustedes pueden buscar, inclusive, ahí está la definición. En Google Académico está la definición. Por favor, alguien lea, por favor, falla cardíaca. Cualquiera de los que ustedes tengan ahí en su celular. Van a encontrar que la falla cardíaca es la incapacidad del corazón como bomba para contraerse y por lo tanto eyectar suficiente cantidad de sangre a los tejidos. Por favor, lea, ¿alguien? Afección crónica que provoca que el corazón no bombee sangre con la eficiencia necesaria. Exactamente. La insuficiencia cardíaca puede producirse cuando el corazón no bombea, sístole o no se llena, diástole correctamente. Exactamente, muy bien. Entonces habrá disfunción ventricular. ¿Por qué? Porque recuerden que el corazón en periodo sistólico se contrae para eyectar sangre. Entonces, en pacientes que sufren de falla cardíaca, habrá una disfunción ventricular. Y entonces, ¿qué variable fisiológica estaría afectada? La inotropía, la contractilidad, la fuerza de contracción. Por lo tanto, muchachos, entonces existirán moléculas farmacológicas que me aumenten el estímulo beta 1 adrenérgico. Y el estímulo beta 1 adrenérgico me va a aumentar la contractilidad, pero como efecto agonista parcial me puede aumentar la cronotropía. Entonces yo podré utilizar sustancias que son simpático-miméticas estimulantes beta 1. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí me entendieron ahora sí? Profe. Hola. Sí, profe. Perfecto, listo. Vámonos, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, beta 2. Beta 2 lo vamos a encontrar con frecuencia, óigase bien, ¿dónde tenemos receptores beta 2? ¿O dónde los vamos a encontrar fisiológicamente? Pulmón. Útero, sí, pulmón, muy bien. Corazón, aunque la densidad de los receptores o de esos receptores en corazón es menor, ¿sí? El estímulo beta 2 me va a producir dilatación de ese músculo. Entonces, a nivel pulmonar me va a producir broncodilatación, ¿sí? A nivel del corazón me va a producir vasodilatación, o sea, la presión arterial disminuye, ¿sí? Pero, óigase bien, como dijimos que beta 2 también se encuentra en el útero me va a producir uteroinhibición, es decir, relajación del músculo uterino. Y eso me sirve farmacológicamente. ¿Por qué? Porque existirán momentos o situaciones patológicas en las que necesariamente yo necesitaré una sustancia que me estimule a beta 2 a nivel pulmonar para que se produzca broncodilatación. Pregunto, ¿será que hay estados de broncoconstricción? ¿Estados patológicos? Asma. El asma, perfecto. ¿Otra? ¿Otra enfermedad? Cualquiera. El EPOC. Pues cuando no es alérgico a un medicamento. En los estados de alergia, sí señora. Entonces yo necesitaré unas sustancias que me estimulen a receptores beta 2. Y al estimular a un receptor beta 2 me va a producir broncodilatación. ¿Sí ven? Eso es fácil. ¿Cómo la metí? Muchachos, traten de colocar ojo con la relación fisiológica, porque este tema pareciera difícil, pero no lo es. Es simplemente meterle la relación fisiológica para que cuando ustedes, este fármaco actúa sobre beta 2, entonces en el pulmón me va a producir broncodilatación. Pero como él también se encuentra en el corazón, aunque en menor proporción, pues probablemente me va a producir efectos cronotrópicos y efectos inotrópicos mínimos. ¿Por qué? Porque la densidad de los receptores va a ser menor. ¿Sí me entienden, muchachos? Hola.
Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, vamos aquí, vamos a continuar aquí. Ah, bueno, hablaba de los DOPA. Entonces, DOPA, sobre todo DOPA 1, me va a producir vasodilatación renal, me va a producir vasodilatación de las arterias cerebrales, también me va a producir vasodilatación de las arterias coronarias, ¿sí? Y vasodilatación esplácnica. Y eso va a servir, luego vamos a mirar por qué sirve ese asunto. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? Y entonces esta tabla a mí me encanta, esta tabla que viene. ¿Por qué me encanta? Porque esta tabla me ayuda, me va a ayudar a poder saber el mecanismo de acción de los fármacos simpático-miméticos y de los fármacos simpaticolíticos. Bien. Entonces, miren dónde se encuentran ubicados los receptores. Miren, entonces tenemos alfa 1. El alfa 1 entonces está localizado en las paredes de las arteriolas. Arteriolas son arterias pequeñas, ¿no? Entonces, el estímulo de alfa 1 me va a producir vasoconstricción del músculo liso vascular, esplácnico e incremento de la resistencia vascular sistémica. Quiere decir que todo este receptor alfa 1 estará relacionado necesariamente con la vasoconstricción. Y entonces, todo fármaco estimulante alfa 1 me va a aumentar la presión arterial. ¿Sí o no? Sí, señora. A ver, ya se me quedaron dormidos por allá. A ver allá, Juan José Urrea. ¿Qué pasa con el estímulo alfa 1? Pero es un estímulo simpático. Por eso, pero ¿qué es eso de alfa 1? ¿Qué es alfa 1? Es un receptor. Es un receptor adrenérgico, profe. adrenérgico. ¿Cuántos tipos de receptores adrenérgicos existen, Juan José? 2, alfa 1 y alfa 2. No, ¿cuántos tipos de receptores adrenérgicos existen? Mire la pregunta que le estoy haciendo. 3. ¿Cuántos? 3, exactamente. Entonces, 3, ¿cuáles son, Juan José? Alfa, beta y dopa. Exactamente, sí, señor. Entonces, sigamos, muy bien. Entonces, alfa 1 se encuentra localizado en la pared de las arteriolas. Su estimulación, pues me va a producir vasoconstricción del músculo liso vascular, esplácnico e incremento de la resistencia vascular. Yo les pregunto a ustedes, ¿existirán situaciones, sí, enfermedades en las que se requieran sustancias farmacológicas que me estimulen más a alfa 1? Sí existirán. Patologías, enfermedades, procesos patológicos, como lo quieran llamar, en los que se requiera de la estimulación alfa 1. A ver allá, Valentina García. Valentina García. Señora. Existirán enfermedades, situaciones clínicas en las que se requiera estímulo de receptores alfa 1. Sí, señora. ¿Sí? ¿En qué situaciones cree usted? En la tensión arterial, la presión. ¿Y la presión arterial, cómo así? Cuando se eleva la tensión arterial. Profe, de pronto en un sangrado, ¿no? Un sangrado. ¿Una hemorragia?
¿Tú dirías cuando la presión arterial y en un sangrado ¿qué porque pues, puede si alfa pasar? 1 lo que hace es Bien, en un sangrado ¿qué puede pasar? Pues, profe, buscaríamos poner la persona hipotensa para disminuir. O sea, Tendríamos que colocar al paciente, o sea, colocar al paciente hipotenso, no. Quiere decir que en una pérdida exagerada de sangre se producirán fenómenos asociados a la hipotensión. ¿Sí o no? Ustedes ya vieron patología, ustedes están viendo patología, ¿sí o no? Sí, estamos generando. Estamos viendo, profe. Entonces, están viendo patología. Pues, por ejemplo, si yo tengo una persona que sufrió un accidente de tránsito, hizo un trauma, hizo una herida hepática, un estallido hepático, por ejemplo. Y entonces en ese estallido hepático se perdió sangre, perdió muchísima sangre. Perdió más del 40% del volumen intravascular. Entonces, muy probablemente, pues ese paciente va a estar como hipotenso. ¿Está claro? Hasta ahí hay hipotensión. Sí, entonces, esa es como una característica de los estados de choque. En el estado de choque hay hipotensión. Entonces, escuchen lo que les voy a decir. Resulta que entonces necesitaremos sustancias farmacológicas que me estimulen a estos receptores. Y al estimular a estos receptores, pues me va a producir vasoconstricción y me va a producir incremento o aumento de la resistencia vascular. Aumento de la resistencia vascular. Y entonces, como hay aumento de la resistencia vascular, pues la presión arterial me va a aumentar. Entonces, yo puedo decir, necesito un fármaco adrenérgico que me aumente alfa 1, que me estimule alfa 1. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, el efecto alfa 1. Vámonos a otro ejemplo. Vámonos a alfa 2. Alfa 2 me va a producir vasodilatación de arterias. Mira lo que pasa. Aquí hay una cáscara. Entonces, me va a producir vasodilatación de arterias, vasoconstricción de arterias coronarias, vasoconstricción de venas, y me va a nivel sistémico, es decir, a nivel adrenérgico, me va a disminuir la liberación de noradrenalina. Por lo tanto, si me disminuye la liberación de noradrenalina, ¿qué le pasaría a la presión arterial? Disminuye. Disminuiría. Entonces, existirán también patologías en las que la presión arterial está aumentada. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, ¿en qué pacientes la presión arterial suele aumentar? La hipertensión. En la hipertensión. Entonces, posiblemente existirán sustancias agonistas alfa 2 o estimulantes alfa 2. Y al ser estimulantes alfa 2, óigase bien, al ser estimulantes alfa 2, quiere decir que son antihipertensivos. Ejemplos de fármacos estimulantes alfa 2. La clonidina, no sé si la han escuchado. ¿Han escuchado? La clonidina, la alfametildopa. Entonces, serán estimulantes alfa 2. ¿Y por qué son estimulantes alfa 2? Porque me van a disminuir la liberación de noradrenalina. Ah, pero es que el estímulo alfa 2 va a producir vasodilatación, vasoconstricción de venas. Sí, pero me disminuye la noradrenalina. Y si me disminuye la síntesis noradrenérgica, pues a nivel del sistema nervioso simpático, la vasoconstricción disminuye. Por lo tanto, la resistencia también me va a disminuir. Ojo con eso, muchachos. Que ya empiezan a complicarse las cosas porque aquí hay mucho fármaco. Entonces, tenemos un beta 1, como se los dije, acabé de decirles hace poquito. Les dije, beta 1, ¿dónde lo encontramos? En el corazón.
¿Qué pasa cuando estimulamos a un beta 1? Pues se me incrementa la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por aumento de la velocidad de conducción en el nodo sinusal. Y también me va a aumentar la contractilidad. Por lo tanto, tendrán efectos inotrópicos. Y entonces, hay fármacos que se llaman fármacos